Antes de empezar, me gustaría decir que una cosa que me ha alegrado muchísimo de cuando he llegado es que tengo más o menos la misma estructura de presentación que el doctor Armengot aquí mismo. Entonces, eso me ha alegrado mucho porque sé que es un enorme profesional y os voy a contar un poquito bueno, este es lo que vamos a tratar aquí, básicamente. Vamos a ir de lo más grande a lo más pequeño y vamos a intentar hacer el recorrido sobre los temas más importantes. Así que lo primero, como todas las presentaciones han comenzado, ¿qué son los cilios? Son unos orgánulos pequeños que brotan de la célula y están recubiertos por la membrana celular. Y al igual que el doctor Armengot, yo también he puesto una foto de mis cilios, solamente que en este caso pues hice un pequeño dibujito con el PowerPoint para que se vea claramente lo que son, bueno, cilios y mocos y demás. Como podéis ver, está toda la célula recubierta. Esto es un fotograma de un vídeo en el cual se veía claramente cómo se movían. Lo que pasa es que no me he atrevido a poner vídeos en el PowerPoint porque soy terrible con... Perdón, me debería acercar al micro. Porque soy terrible con estas cosas y muchas veces me dejan de funcionar. Lo que se veía ahí es que estos mocos se movían porque estaban enganchados. Bueno, me gustaría también comentar brevemente los tipos de cilios que tenemos en el cuerpo. El cilio primario mótil, que es básicamente una antena, un sensor, que casi todas las células del cuerpo lo presentan y está solo. De hecho, hay muchas células cancerígenas que últimamente se ha visto que cuando presentan el cilio son mucho más resistentes a la quimioterapia porque parece que se avisan unas a otras. Y bueno, el cilio primario es importante por esto. La estructura es 9 más 0, que ahora entraremos más en detalle, pero básicamente es que no tiene el par central, al contrario que el cilio mótil. El cilio mótil, esto es una imagen de microscopía electrónica, y simplemente decir que las células multiciliadas tienen de decenas a cientos de estos cilios y que lo importante es que son capaces de producir los flujos y que tienen la estructura 9 más 2. Pero también se presentan otros cilios con una... Bueno, y esta es una imagen bueno, más bonita, vamos. Y esta es una imagen, ya un esquema en el que se ve la complejidad también de los cilios. La madre, el centriolo madre, es el que acaba formando lo que se llamará el cuerpo basal del cilio. Este cuerpo basal es diferente en los cilios primarios y en los cilios mótiles. Los cilios primarios son unas raíces ahí que su función es más para... En los cilios primarios, como son sensores, pues hay más, porque actúan como más para transmitir señales al interior del cuerpo. Y en el cilio mótil hay menos y tienen otras funciones. Aquí podéis ver una imagen a microscopía electrónica específicamente del cuerpo basal. Yo lo sé que esto es algo muy duro a nivel bioquímico, a nivel fisiológico, pero es que ahora después cobrará sentido. Esta es la forma rueda de carreta, que aquí podéis ver el cuerpo basal en la zona más baja y según vamos subiendo en el cilio, veis cómo va cambiando su estructura. Aquí tenéis una imagen donde se ve más clara la estructura. Esto es una imagen de criomicroscopía electrónica, en el cual se congela la célula y después se hacen cortes. Y aquí se pueden observar claramente cada uno de las tubulinas que forman el microtúbulo, que en este caso son 3, y tienen su función. A ver, esto realmente vamos a pasar un poco más rápido porque lo que viene después es la genética, que es lo interesante en este caso. En esta charla en concreto. Esta es la zona del axonema, es decir, la zona superior. Hemos pasado del cuerpo basal, que es la zona baja, al axonema, que es lo que en sí sobresale de la célula. Y bueno, ya os han dicho antes su estructura con el brazo de dineína externo, el brazo de dineína interno, que tenéis ODA e IDA. La anexina que va uniendo los microtúbulos, las radial spoke, que ahora mismo no sé traducirlas porque siempre las digo en inglés, y el par central. El caso. Antes han nombrado que la dineína es la proteína motora y hay un vídeo que me encanta de Nature, de la Universidad de Harvard, en el que hicieron una reconstrucción en el que se ve claramente como la dineína, que es lo de abajo, en este caso no es de distinesia, no es un cilio, sino que es un axón y esto que está arrastrando es un neurotransmisor, no se sabe cuál, pero bueno.
Y así es como va caminando y va llevando los diferentes componentes por dentro del interior celular. Se llama proteína motora por eso, y como veis parece que da pequeños pasitos. Después, bueno, esto es lo que hemos visto. Dineína. Dineín, lo tenéis escrito ahí, Oda, Ida, pues dineín, pues eso es. Y es que los cilios, también, una de las funciones de los cilios primarios es también, para llevar las señales, pues utilizar diferentes vesículas de transporte para llevarlos de arriba para abajo. Ahora, las proteínas. Bien, hemos pasado de los componentes grandes, que son los cilios en sí, a cada uno de los componentes de los cilios, y ahora vamos a pasar a lo que son las proteínas en sí. Primero, lo importante. Hay muchísimas proteínas que están dedicadas específicamente para la formación de los cilios. Entonces, como podéis ver aquí, estos son rutas metabólicas, cada una de estas proteínas son importantes, las que veis señalizadas en rojo es porque han sido relacionadas con la distinesia ciliar primaria. Cuando hay un fallo en alguna de estas proteínas se produce pues, algún problema. Después, como hemos visto antes en el cuerpo basal, aquí tenéis muchísimas otras proteínas que están también pues, implicadas de alguna u otra forma en o bien la estructura o bien la regulación del cuerpo basal. Y básicamente es decir eso, que todo esto que veis aquí con formitas no es tan sencillo, sino que para que os hagáis una idea de lo complicado que es, voy a hacer una imagen que estoy preparando para explicar todas las proteínas del brazo externo, únicamente el brazo externo de la dineína, solamente lo que veis ahí en negro oscuro, o sea, en negro, perdón, en gris oscuro quería decir. Esto sería el brazo externo de la dineína unido al microtúbulo. Las proteínas que veis en color son las que están claras que son esas. Las proteínas que veis sin color es la que no se sabe exactamente o únicamente han sido diagnosticadas, o sea, han sido vistas en una muestra. Entonces, ¿nos queda por saber? Sí, pero cada día sabemos más. Y últimamente con los nuevos sistemas de secuenciación masiva estamos aprendiendo muchísimo sobre todos estos temas. Esta imagen es una de mis favoritas, son los genes que han sido relacionados con la distinesia ciliar primaria, cada uno de los genes dónde está situado dentro de sí el cilio, como veis esta imagen es muy, muy, muy completa. Y quiero decir una cosa de esta imagen, que es que de momento hemos visto aquí diferentes cifras, existen más de 40, más de 50, 57 genes implicados. Sí y no, depende de dónde mires. Hay zonas donde dirán que son más de 50, hay zonas donde dirán que son más de 40. Yo últimamente llevo inmerso haciendo un estudio de todos los artículos que tienen relación de distinesia ciliar primaria con un gen, que han relacionado claramente esto. De momento llevo 72, pero 10 de ellos los tengo en revisión, así que de momento llevo 62 genes y esperemos que sean más, porque esto nos ayudaría muchísimo. Entonces, yo he puesto aquí, para curarme en salud, más de 40 genes. Yo he puesto aquí, para curarme en salud, que de momento se conocen más de 40 genes, pero bueno, y que se transmiten de forma autosómica recesiva, es decir, que la mayoría, es decir, que tienen que estar las dos copias del gen mal para que se produzca la distinesia ciliar primaria, a excepción de FOXJ1 y de estos dos genes de distinesia ciliar primaria que están ligados al cromosoma X. Entonces, ¿nos queda mucho por descubrir? Sí. Pero vamos poco a poco, cada vez más, y lo más importante, que lo comentaré después, son los registros que se tienen que hacer al respecto para que toda la información esté lo más actualizada posible. Bien, a ver, ¿cómo voy de tiempo? Vale, bien. Esto de aquí, este gráfico, esta cronología me encanta, aunque creo que falta un trozo. Yo diría que entre 1976 y 1994, ahora mismo debería añadir la rayita de Miguel Armengot, empezó a estudiar la distinesia ciliar primaria en 1986, justo en ese trocito de aquí.
Y este gráfico es maravilloso porque muestra la progresión de cuánto se está aprendiendo de la discinesia en los últimos años, sobre todo a nivel genético. Porque desde que vemos allí en 1904, cuando se describe el primer paciente con broncoestasias y situs inversus, pasando por cuando ya se unen en sí, gracias a Celius en 1976, como podéis ver, la progresión desde 1994 hasta la actualidad es espectacular. Esto a mí me resulta muy esperanzador, sobre todo por la cantidad de genes que se están describiendo, la cantidad de genes que se están asociando a la discinesia y lo dicho, que yo creo que los próximos años se van a llenar todavía más de banderitas en este gráfico. He encontrado uno hasta el 2020, hasta el 2022, pues lo que vayamos descubriendo estos años. Y esto, sobre todo, ¿por qué nos importa? ¿Por qué nos importa saber de genética? Principalmente por estas dos cosas, tratamientos más efectivos, la creación de tratamientos más efectivos y por encontrar un mejor diagnóstico y hacerlo más rápido a través de paneles de genes que antes han comentado, son muy importantes para un correcto diagnóstico de la discinesia y sobre todo gracias también a la secuenciación del exoma y a la secuenciación del genoma. Primero, tratamientos más efectivos. ¿Por qué se van a crear tratamientos más efectivos? ¿Por qué se pueden crear tratamientos más efectivos gracias a conocer la genética? Bien, a muchos os habrán hecho, o si no habréis visto, antes lo han explicado, cómo se diagnostica, que se saca con la cureta el tejido y después se observan los cilios. En el laboratorio lo hacemos un poco diferente, porque cuando queremos estudiar en sí la enfermedad, lo que hacemos es extraer. Normalmente nosotros utilizamos cepillo en nuestro laboratorio, pero bueno, con la cureta también se podría hacer. Lo llevamos al laboratorio y lo que hacemos es dejarlo en cultivo. Gracias a dejarlo en cultivo, lo que piensan las células que hemos extraído es que tienen que curar una herida, que han sido heridas y tienen que intentar arreglar esa herida, y entonces se produce lo que se llama una desdiferenciación. La desdiferenciación es lo que veis aquí. De células ciliadas que están por ahí flotando, de repente dicen, ostras, ya no estamos en la parte exterior de la nariz. Tenemos que, en la parte exterior de la nariz. Tenemos que arreglar esta herida que han hecho porque ya no estamos en nuestro medio. Y lo que hacen es aplastarse, pegarse contra la placa de cultivo. Esto lo que permite es que cuando se desdiferencian pueden volver a reproducirse. Al volver a reproducirse, que creo que lo he puesto después, sí, exacto. Al volver a reproducirse lo que podemos hacer es expandirlas y podemos a partir de un cultivo de pocas células conseguir una gran base de células por toda la placa y tras esto engañarlas haciendo que piensen que vuelven a estar en la nariz. Para ello utilizamos un sistema especial en el que ponemos el medio únicamente por debajo de la placa, tenemos a las células en cultivo en una especie de cestilla y en la parte de arriba tienen aire. Y entonces piensan, ostras, ya estamos en la nariz, porque tenemos por debajo esto y aire por arriba. Y tras esto conseguimos la diferenciación otra vez a células multiciliadas. Este proceso, si bien la desdiferenciación lleva de 3 a 4 días, este proceso es mucho más largo y lleva prácticamente un mes, pero se consigue. Bien, y aquí, si veis la diferencia entre la diapositiva anterior y esta, veréis una molécula ahí. Gracias a estos cultivos, esta molécula de aquí se llama CRISPR-Cas9, bueno, esto concretamente es Cas9 y es el sistema CRISPR-Cas9. El sistema CRISPR-Cas9 es un sistema de edición genética muy precisos, como unas tijeras moleculares, que lo que permiten es ir al gen que nosotros queramos, cortar y pegar dentro el ADN que nosotros queramos. Entonces, si detectamos una mutación de discinesia ciliar primaria, lo que podemos hacer es ir a esa región del ADN, cortarlo y pegar ahí el ADN con la proteína que va a generar la proteína correcta. Entonces, ¿qué tiene que ver la genética? Pues que cuantas más mutaciones conozcamos, más sistemas podemos hacer de este estilo, en el cual podemos tomar células de pacientes y revertirlas para ver cómo sería su movimiento normal, o podemos tomar pero claro, esto estoy hablando a nivel de laboratorio, estoy hablando a nivel celular, lo veríamos en una placa.
O podríamos tomar células que no tienen ninguna mutación y convertirlas en modelos específicos de cada paciente, lo cual permitiría después probar diferentes tipos de medicamentos, tener una cantidad, un pool gigantesco de células en el cual podemos probar cosas y no tener que ir sacando muestras a pacientes, que al final sabemos que no es agradable. Entonces, perdón, tenía que haber puesto esta diapositiva, se me ha olvidado eso. Podemos crear modelos celulares específicos de cada paciente, o incluso no haría falta sacarle células a ningún paciente, porque existe una línea celular es un conjunto de células que no mueren nunca, mientras que se les añada el medio correspondiente, que se llama BSC-N1.1, y creo que ahora hay la versión .2 después de eso. Que estas células son células que son capaces de hacer el proceso de, desde que tenemos las células, diferenciarse hasta células multiciliadas, y en esos momentos, en diferentes puntos, podemos probar cómo funcionan las terapias génicas. También podemos probar lo que comentaban anteriormente, que es el tema de las terapias de mRNA y los antisens oligonucleótidos antisentido. Que los oligonucleótidos antisentido, lo que hacen es cortar completamente la expresión de un gen. Esto, si queréis luego, es que no sé, bueno, de tiempo voy un poco mal, pero bueno. Modelos animales también podemos ver que podemos crear modelos animales específicos con mutaciones específicas de cada paciente para replicar lo que ocurre y después poder probar ahí los diferentes tipos de medicamentos que se están probando. Y una de las cosas más importantes que quería comentar es la siguiente. Esto de aquí que veis es el precio que cuesta secuenciar un genoma humano. En el 2001 costaba 100 millones de dólares, cuando se secuenció el genoma humano, costaba 100 millones de dólares secuenciar un único genoma. Últimamente se puede hacer por menos de $1.000 cada uno de los genomas, y de hecho ayer mismo salió una noticia de que, no recuerdo exactamente la empresa, Ultima Genomics era la empresa, exacto, era capaz de secuenciar todo el genoma humano por $200 y es capaz de hacer 20.000 genomas al año con cada máquina. Lo cual es espectacular, porque esto nos permitiría saber no únicamente las mutaciones que ya conocemos y que miramos por un panel de genes, o simplemente regiones del exoma, que como comentaba muy bien la doctora Rovira antes, es únicamente una pequeñísima parte del genoma, es un 1%, del 1 al 2% aproximadamente. Podemos mirar absolutamente todo el genoma donde se encuentran los errores, que son los que acaban produciendo la discinesia. Por eso también considero que es muy importante la importancia de los registros de pacientes. Esto lo quiero recalcar, esta es una imagen que ha salido ya anteriormente por Rosa, que la verdad que os lo agradezco por haberla puesto, porque es que de verdad es vital, por lo menos yo desde el punto de vista genético lo considero vital, el poder observar dónde están las mutaciones más prevalentes en cada uno de los países, cuáles son, porque eso no solamente nos ayuda después a saber cuáles son las mutaciones que podemos intentar atacar mediante la genética, sino que nos ayudará también a diagnosticar a más pacientes, porque permite hacer controles, registros, cuando una persona vaya al hospital, sobre pues eso, qué mutación tiene, de dónde ha salido, cuál es la más probable que tenga. Perdón, esta diapositiva la he explicado fatal. Quería decir, me he liado yo solo, perdón. Quería decir que si tenemos el registro de pacientes y sabemos en la ciudad cuál es la mutación más probable, es más probable que encontremos más pacientes que tienen esa mutación y que no han desarrollado la enfermedad. Y entonces podremos simplemente saber qué cómo estos pacientes que tienen la mutación pero o no desarrollan la enfermedad lo suficientemente grave como para tener que ir al hospital y por tanto no están diagnosticados, y podemos observar en su genoma o podemos observar en su estilo de vida, en su nutrición, en lo que sea, por qué no han desarrollado la enfermedad tan grave como otras personas que tienen esa misma mutación. Por eso es lo importante. Ahora sí que ha quedado claro. Antes me he liado, lo siento. No, por favor, no aplaudáis esto. Que lo que quería decir también aquí es que lo que sabemos de momento es que, sobre todo en Europa occidental, las mutaciones más probables son
DNH5, DNH11, muchos os sonarán estos genes, DNH5, DNH11, CCDC40, pero en cambio si nos vamos a otras regiones también podemos encontrar, por ejemplo, en la población árabe, sobre todo es RSPH9 o CCDC39. Entonces, sabiendo esto, podemos saber qué terapias van a funcionar mejor en unos países o en otros. Y es que quería, para finalizar, hablar de las terapias, que se ha comentado mucho, y es que estos últimos años están siendo una verdadera revolución. El año pasado se aplicó la primera terapia génica a un paciente in vivo. En este caso fue para curar una enfermedad rara llamada amaurosis congénita de Leber 12, y se aprovecharon un poco para aplicar la CRISPR-Cas9 que os he nombrado anteriormente, que permite editar el genoma. Se aprovecharon un poco de lo que es la estructura del ojo, porque el ojo es una estructura cerrada, entonces aplicaron el pinchazo directamente en el ojo, sabiendo que de ahí no se iba a escapar la proteína y iba a poder causar otros problemas. Pero, claro, esto es lo que está ahora mismo ya en el mercado después de haber pasado por muchísimas pruebas. Y es que hay muchísimas terapias génicas en desarrollo. Esta noticia, la segunda, es de un periódico de Argentina. En Estados Unidos hay otras muchas más, como han comentado anteriormente. Y la última, perdón, la de abajo del todo es la de Argentina. Y bueno, eso, que hay muchísimas, básicamente, y que esto es importantísimo y sobre todo nos da mucha esperanza con el tema de la discinesia. Claro, pero tenemos en la discinesia que abordar diferentes problemas. Han comentado anteriormente lo de la nebulización, y es que es muy complicado llevar lo que es el sistema de edición génica a todas las células necesarias del cuerpo. Se estima aproximadamente que tienen que verse afectadas un 20% de las células totales para que el flujo sea efectivo. Entonces, ¿cómo hacemos para meter la cantidad suficiente de bolitas, de ARN mensajero, de todo lo que necesitemos para que esto vuelva a funcionar, para que afecte al 20%? Es un tema complicado, pero que sí que se está llevando a cabo y que después os enseñaré, que yo también me apunté al congreso que se va a hacer en Cilia, y también me apunté porque vi justamente lo de la terapia, que he puesto la noticia después. Entonces, ¿qué problemas tenemos? ¿Cómo hacemos también, cómo llevamos el ARN mensajero que va a modificar el ADN o que va a producir la proteína correcta sin modificar el ADN? Utilizamos un virus, utilizamos nanopartículas, utilizamos sulfactantes para poder abrir los espacios entre las células y que se metan al interior, que es donde realmente se acaban produciendo estas células. Además, ¿cuántas dosis necesitaría? Y si se tienen que hacer muchas dosis muy a menudo, es posible que el propio cuerpo, acabe atacando a estas partículas que entran porque las considera dañinas. ¿Y cuál sería el coste? La cosa es esa, tenemos que conseguir el 20% de los cilios. Pero se están haciendo cosas, se están haciendo muchas cosas. De momento, lo que os he comentado anteriormente de editar el genoma se ha hecho con ratón, utilizando el sistema CRISPR que os he nombrado anteriormente. Uno de los más interesantes que he leído lo hizo el equipo italiano de discinesia ciliar primaria, que fue capaz de restaurar completamente la motilidad utilizando otro sistema que no era CRISPR, pero se llama TALENS. Si os interesa, es la versión, por así decirlo, anterior, mucho más costosa, pero también muy válida. Y lo que consiguieron es eso, a partir de células de un paciente que tenía problemas con DNH11, pues restauraron la motilidad. Y vamos poco a poco, paso a paso, siempre adelante. Y lo que quería comentaros, lo último, es esto, lo de Cilia 2022. Cuando vi esta presentación oral me quedé alucinado, probablemente igual que el doctor Armengot, porque aquí estaban utilizando ARN mensajero para intentar curar la discinesia ciliar primaria. Vamos a intentar explicar esto de manera sencilla. Las vacunas COVID. Las vacunas COVID lo que hacen es, te ponen ARN mensajero en las células musculares, las cuales entonces empiezan a producir, en este caso, la proteína spike del virus, del SARS-CoV-2 que produce la COVID. Entonces, el cuerpo reconoce estas proteínas, se da cuenta de que son proteínas extrañas
y las ataca. Y por eso se produce la respuesta inmune. Entonces, lo que van a intentar hacer aquí con ARN mensajero y concretamente con la mutación del gen DNAi1 es, en vez de añadir la proteína spike del virus, van a intentar añadir la proteína DNAi1 correcta a unas células, bueno, en este caso, perdón, a unos pacientes que tienen una mutación en S. Entonces, añadiendo directamente el ARN mensajero correcto, los pacientes serán capaces de producir la proteína correcta y, teóricamente, como se ha visto en el laboratorio, esos cilios serán capaces estarán formados por las proteínas adecuadas y serán capaces de batir. Entonces, es eso, poco a poco, paso a paso, siempre adelante. Yo creo que la genética es un campo maravilloso de estudio de la distinesia. Nuestro goal, nuestro objetivo va a ser siempre llegar a conseguir el 100% de los pacientes diagnosticados mediante genética, pero es eso, poquito a poco. Así que, muchas gracias. Y antes de irme, me gustaría comentar una cosa que ha comentado antes la doctora Rovira sobre el diagnóstico por inmunofluorescencia. Este es mi cuaderno de laboratorio de cuando estuve haciendo una estancia en Oxford. Y aquí, no sé si se verá... Ay, perdón, que no se ve nada. Aquí... ¿Por qué no se cierra? Sí, vale. Aquí... Estos son células ciliadas con un solo cilio, tienen un cilio primario, a ver si se... Vale, esta. Estas son células ciliadas con un único cilio primario y no sé si se observa bien, pero los puntitos rojos, estos que veis aquí, este y este, son cilios. ¿Qué pasa? Esta es una célula que únicamente produce un cilio en teoría. Nosotros lo que hicimos aquí fue añadir una proteína que se llamaba multicilina, mediante un virus y tal, esto es en embrión de ratón, en células embrionarias de ratón, pero conseguimos que una célula que únicamente iba a producir un cilio acabase produciendo 3. Entonces, lo que nos lleva a pensar esto es que en las patologías relacionadas con la distinesia ciliar primaria, que es por falta de cilios, pues es una forma de atacar y conseguir que produzcan más. Entonces, esto era simplemente como colofón final y para que vieseis también lo que es la inmunofluorescencia, que se ve mejor en esta pantalla, pero bueno, lo que tienen los proyectores. Pues eso era, ya está.